te abandonaré y yo nunca te dejaré. Por todos los días de tu vida yo estaré contigo. Así como fui con mi siervo Moisés, yo estaré contigo. Tan solo sé fuerte y muy valiente. Fueron estas las palabras que Dios dio para su siervo Josué. Después que Moisés murió, Dios llama a Josué para conquistar la tierra prometida. Hoy día yo quiero hablar un poquito acerca de Josué. Dios me enseñó algunas cosas acerca de Josué y yo quería compartir con ustedes. Às vezes nosotros estamos haciendo tantas cosas para tener éxito en nuestra vida, estudiamos, trabajamos, nos esforzamos tanto, mas Dios dio para Josué un secreto del suceso. Y eso lo podemos ver en el propio libro de Josué, en el primer capítulo. Vemos que él le dice a Josué, para que todo te vaya bien en tu vida, tú tienes que hacer solamente una cosa. Tú tienes que esforzarte, meditar la palabra de Dios día y noche, para que la palabra de Dios no se aleje de tu boca. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca todos los días. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios está aquí en nuestros labios, en nuestra mente, el tiempo todo. Y Dios estará siempre hablando con nosotros a través de su palabra. Y Dios tenía una misión muy grande para Josué, que era conquistar la tierra prometida, ya que Moisés murió. Dios quería usar a Josué para entrar a la tierra prometida y ellos tenían que enfrentar gigantes en ese lugar. Ellos tenían que enfrentar guerreros muy corajosos, con mucha valentía. Eran guerreros preparados, soldados preparados y eran ejércitos grandes. Y obviamente el ejército de Josué eran jóvenes. La mayoría era en torno de 20 años. Josué tenía aproximadamente de 40 a 50 años cuando fue a liderar estos jóvenes. Solo que Dios habló con él y le dijo que él estaría con Josué todos los días de su vida y él tendría suceso en todo que él haría. Y no solamente eso, él le dijo que nadie le resistiría porque Dios estaba con él. Y Josué creyó en la palabra de Dios porque Josué vio el mar rojo abriéndose. Y Dios fue con Josué también. El primer desafío que ellos tenían era atravesar el río Jordán. El río Jordán había crecido por causa de las lluvias, solo que Dios secó el mar, abrió el mar, el río Jordán, para que el pueblo pase. Y todo esto fue dando confianza a Josué. Y después Dios fue dando órdenes que parecían locura. Parecía locura a los ojos humanos, parecía locura. Cuando ellos se enfrentaron contra Jericó, fue la primera ciudad que ellos tenían que enfrentar. Dios le habló a Josué, vai porque yo estoy contigo. Y Dios le dio una orientación que parecía locura. Le dijo, por 6 días ustedes van a rodear la ciudad en silencio. Y en el 7º día, cuando las trompetas tocar, cuando el shofar, que es un instrumento de toque como una trompeta, o shofar, Dios mandó rodear con 7 shofar. Y cuando los sacerdotes tocaban o shofar, el pueblo iría a escuchar el toque del shofar y el pueblo iría a dar un grito. Y cuando el pueblo dio un grito, los muros de Jericó cayeron. Parecía locura porque los muros de Jericó eran tan grandes que las personas podrían hacer una casa encima de los muros. Entonces eran unos muros que a la vista de los ojos humanos sería imposible de destruir. Con la fuerza del hombre ellos no podrían destruir.
mas ellos estaban con la fuerza de Dios y porque Josué era obediente a Dios. Josué era un hombre que tenía no solamente fidelidad a Dios, él tenía mucha fe. Lo que llevó a él a seguir a Dios fue la fe que él tenía, porque él escuchaba la voz de Dios. Y en este día yo quiero compartir de esa fe contigo, porque después de que ellos consiguieron destruir, traer abajo los muros de Jericó a través del poder de Dios, ellos tuvieron que enfrentar 5 reyes amorreos. Y ellos eran un ejército muy grande comparado al ejército de Israel. Solo que Dios le dijo, vaya, porque yo ya entregué los reyes en tus manos. Y Josué fue y luchó con ellos, solo que Dios estaba luchando también con Josué. Dios estaba del lado de Josué. Y lo que me parece tan impresionante es que dice que en cuanto Josué luchaba contra esos 5 reyes amorreos, Dios comenzó a enviar piedras del cielo, piedras de hielo comenzaron a caer del cielo, y las piedras que caían del cielo mataron mucho más hombres que los que fueron muertos por la espada. Entonces era Dios luchando con su propio pueblo, con las armas que Dios tenía, las armas sobrenaturales. Porque nadie puede dar una orden al cielo y decir, cielo, envía piedras. Solamente Dios tiene ese poder, porque Dios tiene poder sobre el cielo y sobre la tierra, sobre todo aquello que Él crió. Dios tiene poder sobre la lluvia, Dios tiene poder sobre el sol, sobre la luna, sobre el tiempo. Dios tiene poder sobre todas las cosas porque Él es el Dios creador. Y después de en el capítulo 10 vamos a ver que como Dios estaba luchando con el pueblo, y después Dios, yo creo esta parte así que me impresionó mucho. Josué eran 5 reyes amorreos, entonces eran 5 ejércitos luchando contra el ejército de Israel, y yo creo que Josué veía que ya estaba oscureciendo y él ya estaba estresado y veía que no estaba consiguiendo, y él quería luchar en cuanto estaba de día, y él oró a Dios. Él oró a Dios y él hizo una declaración, la declaración más loca que podría parecer. Mas mismo así Dios le escuchó y Dios atendió. Él dio una orden al sol y el sol se paró. Él dio una orden a la luna y la luna se paró. Él le dijo, sol, párate. Y el sol paró. Y hoy día la NASA y los cientistas ya estudiaron ese día. Fue el día que fue un día más cumprido, más grande que tuvo, porque tuvo un eclipse solar que duró casi un día. Y si ustedes investigan, ustedes van a ver que es verdad. El día 30 de octubre de 1207 antes de Cristo fue registrado el día en que hubo un eclipse solar que duró casi un día, y fue exactamente en el tiempo de Josué, porque Josué mandó el sol parar. Ahora tú me dirás, no, mas el sol no gira alrededor de la tierra, es la tierra que gira alrededor del sol. Solo que Josué no tenía esa información. Él sabía que alguna cosa estaba girando. Él pensó que sería el sol. Solo que Dios entendió la oración de Josué. Dios entendió lo que Josué quería decir. Él quería que el sol parase porque él quería luchar en cuanto era de día.
Y él entendió, Dios entendió y Dios atendió. Y en la Biblia dice que no existe un día y no habrá otro día igual a este en que Dios atendió el pedido de este hombre. Porque ciertamente era Dios luchando con su pueblo. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aquellas cosas que pueden parecer locura, Dios siempre estará como como esa persona que está ahí para nos ayudar. Él siempre estará nos ayudando. Mas, espera ahí, no puede ser cualquier locura. Él primero oró a Dios. Y yo creo que él oró a Dios y Dios colocó esa fe sobrenatural. Y él oró porque él estaba luchando para cumplir un propósito que Dios tenía establecido en la vida de Josué. Entonces no era cualquier cosa, no era cualquier propósito, no era para un propósito personal, era para un propósito que Dios ya había mandado él realizar. Entonces déjame decirte, si tú hoy día, tú no tienes ayuda de nadie, si tú no tienes salida para el problema que tú tienes, déjame decirte, Dios es capaz de mover lo sobrenatural para ayudarte. Dios tiene ese poder para ayudarte. En la Biblia vamos a ver cosas impresionantes, sobrenaturales. Dios abriendo la boca de una mula para hablar. ¿Tú ya viste eso? Un animal hablando. En la Biblia yo veo eso. ¿Y por qué? Es el poder de Dios. Dios crió los animales. Si Él quiere, Él puede decir a los animales, abran su boca y hablen. Dios puede, Dios tiene ese poder. El propio Jesús dijo que si Él quería, Él podría pedir a las piedras para que hablen, para que clamen. Ese es el poder de nuestro Dios. Cuando nosotros conocemos el poder de Dios, nosotros no colocamos límites en Dios, porque Dios no tiene límites. Y yo te invito hoy día a conocer ese Dios sobrenatural. Mas otra cosa yo quiero decirte, Dios es un Dios sobrenatural y Dios es un Dios que es un espíritu. Él no tiene una apariencia física, tú nunca lo vas a poder ver. Entonces no intentes hacer una imagen en favor a Dios, porque el propio Dios dice que es abominación. Es algo absurdo, es nojento para Dios. Tú intentar hacer una imagen que represente a Dios. Nada en esta tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, ni en el cielo se compara a lo que es Dios. Entonces, por favor, no intentes hacer una imagen de Dios en esta tierra. Porque por hacer la imagen de Dios, los hombres abandonaron el propio Dios. Por causa de hacer imágenes de barro, imágenes de piedra, imágenes en la madera, esculpieron madera, hicieron imágenes de animales, de hombres. Por causa de esa idolatría que Dios abandonó su pueblo. Y cuando vemos en el final del libro de Josué, tiene 24 capítulos. Y es muy interesante. Yo te invito a leer y pedir al Espíritu Santo de Dios que te conduzca en esa lectura para que Él abra tus ojos, para que tú puedas ver lo sobrenatural de Dios. Cuando tú ves en el final de la vida de Josué, cuando él ya estaba abandonando, cuando ya estaba en los últimos días, él hace una declaración maravillosa. Y yo quiero compartir esa declaración contigo también. Él dice, elijan ustedes, él se conduce al pueblo de Israel, elijan ustedes si ustedes quieren servir los dioses de sus antepasados, los dioses
con los cuales sus antepasados se prostituyeron, porque para Dios eso es prostitución, porque para Dios eso es adulterio, infidelidad, porque el hombre decidió hacer imágenes de yeso, de piedra, de madera, de metales, para adorarlo, pensando que estaban adorando a Dios, mas en realidad ellos estaban adorando otros dioses. Más en el Nuevo Testamento vamos a ver que dice claramente, atrás de esas imágenes existen demonios que están recibiendo adoración. Y déjame decirte otra cosa. ¿Quién quería recibir adoración en el cielo? ¿Quién fue el ángel que quería recibir adoración en el cielo? Fue el propio Lucifer, el propio Satanás, ese mismo. Fue por causa de la adoración, por causa que él vio que Dios tenía toda la adoración, fue por causa de eso que Lucifer quería esa adoración para él. Mas él fue lanzado del cielo. Y cuando él desce en la tierra, él viene en la tierra para engañar a las personas, porque él quiere adoración. Él quiere adoración en las músicas, él quiere adoración a través de imágenes, él quiere adoración. Y él es engañador, él es mentiroso, él se disfraza como un ángel de luz, entonces tome cuidado. Existen personas que están viendo ángeles resplandecientes, tienen apariencia de ángeles de luz, mas son demonios mentirosos, porque Satanás es así. Mas en la Biblia también nos enseña cómo reconocer un ángel que viene de la parte de Dios y uno que no viene de la parte de Dios. Él se presenta. Y yo te digo, Josué tuvo ese encuentro con Jesús. Jesús apareció con Josué. Josué vio un hombre y él le dijo, y este hombre estaba en la frente de él con una espada desenvainada. Y Josué le preguntó, ¿tú eres uno de nuestros enemigos o tú eres uno de nuestros? Y este ángel se presentó y le dijo, no, yo no soy ni uno ni el otro. Yo soy el comandante del ejército de Dios y yo vine aquí para luchar contigo. Dios mandó el propio comandante del ejército de Dios, el propio Jesús en persona, para luchar con Josué, porque Josué estaba cumpliendo un propósito de Dios. Entonces no te dejes engañar. Los ángeles pueden hablar, sí, y yo creo en eso. Y cuando tú preguntas, ¿quién eres tú? Ellos tienen que presentar si vienen de la parte del Dios Altísimo. Si ellos tienen que confesar Jesús, ellos necesitan confesar Jesús. Si tú ves un ángel, algún ángel con apariencia de luz, pregunta. Si tú vienes de la parte de Jesús, tú reconoces que Jesús vino en carne y sangre y murió en la cruz, entonces Él va a decir sí. Entonces no te dejes engañar. Yo quiero cerrar esta mensaje con la palabra que Josué dijo. Elijan ustedes a quién quieren servir, a los dioses a los cuales sus antepasados sirvieron, mas yo y mi casa serviremos al Señor, al único Dios, al Dios que no le gusta imágenes para ser adorado, porque Dios nos enseña a adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, en nombre del Señor Jesús, yo estoy aquí para te enseñar esto. Adóralo en espíritu y en verdad. Además, ¿cómo así? Cuando nosotros recibimos su Hijo Jesús, Él nos da su espíritu. Y lo que Él desea, lo que más Él desea es que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. ¿Y cómo así? Comienza a leer la Biblia. Comienza a leer la Biblia. Porque Dios va a se revelar en la Biblia. A través de la Biblia Él va a se revelar a ti, mas tú tienes que buscarlo con todo tu corazón.
Si tú te sientes sola, si tú piensas que no hay nadie que puede ayudarte, si tú crees que nadie, no tienes a nadie por cerca, si tú crees que no tiene una solución para tu problema, busca a Dios con todo tu corazón. ¿Mas cómo? En oración. En oración tú te vas a conectar al Dios que es sobrenatural. Es en oración. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre que está en secreto. Él es nuestro Padre y Él quiere que tú lo busques en oración en el cuarto. Él se va a revelar a ti cuando tú lo buscas en oración. Y cuando tú comienzas a leer su palabra, que es la Biblia, Él comienza a revelarse delante de ti. En el nombre del Señor Jesús, yo oro para que cada persona que escuche este video comience a sentir ese deseo, esa sed, esa hambre de Dios. En la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar a Dios en cuanto todavía hay tiempo. Y que Dios derrame esa hambre y esa sed en ti para que tú lo puedas buscar con todo tu corazón. En el nombre del Señor Jesús, esta es la palabra que Dios me dejó para compartir contigo. Amén.